que no importa cómo venga a los pies de Cristo, si viene cojo, si viene sin un ojo, sin una oreja, pero es tanto el amor de Dios que es alcanzable a todos aquellos que atienden a su palabra. Yo prefiero escuchar a Dios y obedecerle que antes que Dios me vaya a llamar de otra manera. Porque he visto ejemplos de muchos que han desobedecido la palabra de Dios. He visto muchos que hacen oído sordo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es reverente. Usted sabe eso, que la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios no es de doble ánimo. La palabra de Dios es fiel, es firme, no cambia, es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no falla. Los hombres fallamos. Alguien le puede decir a usted alguna palabra de frase, de cariño, qué sé yo, pero de acuerdo a su comportamiento, si se porta mal con esa persona, el día de mañana lo va a tirar. Amén. Pero Dios siempre tiene esa palabra. A veces la manda dulcemente, a veces la habla de una forma de bendición, pero a veces viene, como dice Bre, de dos filos. No es para destruir, sino para edificar. Es para que nos levantemos, es para que nos motivemos día a día. ¿Por qué cree que Dios le decía a los profetas, dile a este pueblo que tienen que hacer esto y esto? Como le mencionaba en el versículo 16 de Jeremías, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que a través de la palabra de Dios, mediante vamos obedeciendo, vamos sintiendo el respaldo de Dios, vamos siendo confortados, vamos siendo motivados y fortalecidos por la palabra de Dios. Y si no, nos vamos ahí en Éxodo, el capítulo 20, versículo 1, cuando Dios le dice a Moisés, reúne a mi pueblo, santifícalo, porque yo voy a hablar. Y es ahí donde vemos la palabra de Dios, conocida como la ley, como los estatutos. Y esa palabra Dios se la da a Moisés en tablas, específicamente hablando de los 10 mandamientos. Esa palabra era para que aquel pueblo, a través de esa palabra, pudieran seguir directrices de parte de Dios, no de hombre humano, no palabra de Moisés, sino la misma palabra del Todopoderoso. Le da sus leyes. Y ahí vemos cómo Dios, a través de Moisés, revela la palabra dada en el monte Sinaí, diciéndole que guarden la palabra. Dios mismo le dice, si guardares mis mandamientos y anduvieres en mi estatuto, yo seré Jehová Rapha. Dios le dice de esta manera, asegurándole que si son obedientes, Él daría la cara en toda circunstancia, Él estaría la victoria, Él los llevaría al lugar prometido, sanos y salvos. Eso es lo que hace la palabra. Dirigirnos, conducirnos, para que caminemos en obediencia. En obediencia a la palabra. Si hacemos oídos sordos a esta palabra, vamos a fracasar. Si no acudimos a la palabra, vamos a fracasar. Fácilmente Satanás nos va a seducir y nos va a llevar otra vez al pecado. Nos va a atraer y nos va a llevar afuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Eso es lo que Dios quiere evitar. Cada día que Dios nos habla, cada día que su palabra nos habla, es para advertirnos que debemos de estar atentos cada momento, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dijo el apóstol Pablo. Pero dijo, toma la espada de la palabra de Dios,
para que podáis pelear, para que podáis vencer en el nombre del Dios Todopoderoso. Es decir, que a través de la palabra de Dios vamos a ser más que vencedores. Es necesario que usemos la palabra. Es necesario que escudriñemos la palabra de Dios. San Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y esta, dice, serán las que dan testimonio de mí. Es decir, que la palabra de Dios edifica, es infalible, es veraz, es recta, es firme, no se muda, no cambia, es la misma, es alabación. Gloria a Dios. Jamás ha cambiado la palabra, porque yo puedo ver, el que escudriña la palabra puede ver paso a paso. Yo no necesito que otro venga a darme mentira. Hay mucho pueblo de hoy en día, y eso es lo que está haciendo fracasar a muchas iglesias, a muchos cristianos, que viene uno flojo de allá afuera, revolcado de tanto pecado y maldad, y tal vez ha estado en la iglesia y ya ha vuelto otra vez, y tal vez le viene a decir: mira, ya tú tienes que hacer esto y lo otro, y empieza a seducirle, empieza a llenarle la cabeza de suciedad. Pero la palabra de Dios no divide. La palabra de Dios no se vuelve contraria. Hay muchos que se levantan y empiezan a decir: mira, y es tiempo que cambien al pastor. Eso es mentira del diablo. La Biblia dice que Él estipuló, Él eligió, y lo que Él elige es firme, no cambiará. Hay muchos que dicen: ya tienen que hacer esto y lo otro, revolcarse con el mundo, traer modas del mundo. Mentira del diablo. Si la palabra de Dios no dice eso, pues vamos a seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. Le guste a quien le guste, se enoje quien se enoje, tenemos que hablar la verdad de Dios, la pura palabra que cambia, que transforma, que divierte el perdido. Eso es fuerte, porque es para la gloria de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que tenga que hacer, y será prosperar en aquello para que le envíe. Es por eso que Dios prospera la iglesia. En este lugar estamos prosperados, porque se habla palabra de Dios, se habla la verdad de Dios, se habla la voluntad de Dios, y es ahí donde vemos bendición de parte de Dios. Que si no hablamos la palabra, si no atesoramos esta palabra pura, no vamos para el cielo. Gloria. La Biblia lo dice. Dios nos da ejemplo a través del pueblo de Israel. ¿Qué pasaba cuando desobedecían la ley de Dios? Los entregaban a los enemigos, y eran perseguidos, eran matados, les robaban todo lo que tenían, siendo el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque negligían a la palabra de Dios, ignoraban los mandatos de Dios. En este siglo que estamos viviendo, no es tiempo de estar jugando al evangelio. O te metes adentro, te metes, o Dios te va a meter a través de su palabra. Ya no es tiempo de estarnos contemplando. A veces queremos agarrar vacaciones en el evangelio. No queremos ni orar ni buscar a Dios. Y por eso es que viene otro y nos dice: dice el santo esto, y qué santo, a ver qué santo. Y entonces el cristiano ahí con la cabeza bajada va y siguiendo aquel que le dijo el santo esto.
El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 o 19, si no me equivoco, que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en obedecer, dice, al estar atentos como una antorcha encendida. La antorcha encendida ahí está todo el día, mediante usted la mantiene encendida, pues así debemos de estar nosotros atentos. Atentos. Yo no sé por qué hay muchos cristianos que no están atentos mediante la palabra de Dios. Gloria a Dios. Estoy seguro que si viniera Obama aquí y diera un discurso, todo el mundo estuviera quieto. No, apagar el teléfono antes de salir de la casa. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, le dijera al otro, apaga tu teléfono porque algo va a decir, más si es de reforma migratoria. Hasta queremos ponernos una bocina más grande para captar lo que él diga. Y esa es palabra humana, palabra que falla. Pero esta palabra no falla. Es veraz, es poderosa. Es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque nos ha alcanzado a nosotros. Un día escuchamos el Evangelio de Dios. Un día escuchamos esta palabra. Que Cristo salva. Que Cristo transforma. Que Cristo liberta al cautivo. Y esa palabra que escuchamos nos hizo entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente a través del Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Por qué es poderosa? Porque yo puedo ver cuando Jesús anduvo en la tierra. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, la palabra revelada al hombre, la palabra palpable al hombre, para que el hombre fácilmente pudiera ver en aquel entonces al Dios invisible presente a través de Jesucristo en medio de ellos. Por eso es que Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de amor. Es ahí que podemos entender que la palabra de Dios es poder. ¿Por qué es poder? Porque Dios se tomó de 12 discípulos y día a día Él les enseñaba, les hablaba del reino de los cielos, les hablaba de su grandeza y les mostraba a ellos que Él mismo era Dios en ese momento, porque Él sigue siendo Dios. Yo no sé, Dios me está metiendo por aquí. Y ahí es donde veo que Jesús, Dios mismo, para que la palabra de Dios quedara penetrada en el corazón de los discípulos, para que la palabra de Dios quedara en la sangre penetrada, les muestra milagros y prodigios. Y si no lo vemos ahí, en Marcos 5, cuando Jesús va y le dice a la hija de Jairo, Talita Cumi, levántate, ya estaba muerta, ya no había vida, pero la palabra de Dios llegó en ese momento y dio vida cuando había una persona que estaba muerta. Aquel cuerpo se incorporó, cobró vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Da vida, da libertad, da bendición a aquel que está pendiente. Y si no, vamos ahí donde dice San Juan capítulo 11, nos habla de la muerte de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto, ya es día
ya estaba deshecho su cuerpo, ya nadie podía acercarse ahí, pero el Dios de la gloria puede llegar donde sea. La palabra de Dios puede llegar donde sea. No importa la condición que esté, no importa en la circunstancia que te encuentres, no importa si estás caído, no importa si estás triste. Si le das lugar a la palabra, ella misma te dará vida, ella misma te reconstruye, ella misma te levanta, ella misma te impulsa para que sigas hacia adelante. Ya voy terminando. Y me encanta cuando Jesús le dice a Marta, ábrela, quita la piedra. Estaba hablando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Marta le dice, bueno maestro, tiene 4 días. Pero Dios no le estaba preguntando eso. Quizás a muchos dicen, bueno Señor, pero es que yo tengo tanto tiempo, ya estoy desanimado, ya colgué los guantes. Déjame decirte que en el Evangelio no se cuelgan los guantes. ¿Usted ha visto alguna vez una pelea de boxeadores? ¿Usted ha visto cómo esos hombres, aunque le estén rompiendo los dientes, aunque tenga la ceja rompida, aunque su cuerpo esté bañado en sangre, y no me vaya a malinterpretar que piense que yo paso viendo eso, no. Yo tomo un ejemplo porque a veces uno ve tal vez un cuadro así. Hay que aclarar porque mucha gente no quiere irse más allá. Y estos hombres, aun cuando estén siendo derribados, se levantan. Quieren pelear el último round. Y dan y golpean y a veces salen triunfando. Ellos, pero nosotros siempre saldremos triunfando. Me encanta el apóstol Pablo cuando dice, aunque estamos derribados, pero no destruidos. En apuros, pero no desesperados. Por eso es que el cristianismo no es de quedarse, sino de levantarse, tomar la palabra de Dios y seguir hacia adelante, seguir peleando la buena batalla de la fe, porque esta palabra es la que nos edifica, esta palabra es la que nos da vida, como le dio vida a Lázaro en aquel momento. Lázaro, ven fuera. Salió la palabra. Pero en la esfera espiritual fue el Espíritu de Dios que llegó. Y pienso yo, no lo dice la Biblia, pero pienso yo que de la misma manera cuando tenía aquel muñeco en sus manos Dios en el principio y sopló soplo de vida, dice que surgió el ser humano, respiró vida. De esa misma manera Lázaro pudo recibir vida al que Jesucristo dijese, Lázaro, ven fuera. Aquel cuerpo tomó vida y salió con vida, respirando, saltando, pienso yo, viendo la grandeza de parte de Dios. Dios viene para salvar a través de su palabra, para reconstruir lo destruido, para dar vida al que está muerto, porque eso es la palabra de Dios. Dar vida, dar ánimo, dar impulso. Si no vemos a través de la palabra de Dios cómo Dios motivaba a sus siervos cuando se desanimaban, hombres que recibían la palabra de Dios, como Elías, como Josué cuando dice, mira que te mando que te esfuerces. Dios siempre enviaba su palabra
Por eso Dios día a día nos habla a través de su palabra, para que nos motivemos, para que sigamos adelante, para que acatemos la palabra de Dios, porque las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Dígalo conmigo, son fieles y verdaderas. No pasarán, sino que se cumplirán. Yo veré el milagro de Dios. Yo veré la obra de Dios. Yo veré la gloria de Dios. En este 2014 es tiempo de que nos levantemos y que busquemos más de su palabra, que ella es la que nos edifica, lo que nos da ánimo, lo que nos motiva. Si no, ¿por qué cree usted que estamos aquí? Aquí estoy. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque yo no he ido a otra persona. No he buscado medios aquí por allá. Aunque he estado en circunstancias, problemas, enfermedades, situaciones, pero yo no he buscado otros medios, sino que me he ido aquí. Y esa es la que me impulsa, la que me habla de un Dios de milagros, la que me habla de un Dios poderoso, la que me habla de un Dios que da victorias, la que me habla que Dios me prosperará, la que me habla que Dios me llevará al cielo. Y eso es lo que estamos esperando, el sonar de la trompeta y todos aquellos que hemos estado obedeciendo a la palabra de Dios. Un día, no nos verán más aquí en la tierra. Saldremos volando. Dice la palabra de Dios que seremos arrebatados. Y los que están muertos serán resucitados por el mandato de Dios, por la palabra de Dios. Seremos arrebatados y llevados al cielo. Póngase de pie y dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.